Vamos a hablar un poquito de la moda en Corea del Sur en general, desde su perspectiva personal. ¿Cómo consideran que es la moda en Corea del Sur? Bueno, me encanta que recalques lo de personal porque Sí. creo que mi opinión suele diferir bastante Todos somos diferentes. con sí, claro. el resto de personas. Creo que la moda general en Corea, como en todos sitios en el mundo, se puede dividir en estos dos conceptos de Sí. fast fashion, ¿no? De compro y tiro porque ahora ya no es trendy. Y después está también el high fashion, o sea, el couture, como la moda ya más cara y de diseño, como en otros países. Sí. Entonces, creo que la mayoría de coreanos o optan por... Cuando usan cosas de diseño, creo que usan más cosas, pues, yo qué sé, Chanel, Dior, como cosas marcas muy más caras, fuertes, muy ¿no? grandes. Pero después, a la hora de ropa diaria y demás, creo que el estilo es muy sencillo porque... Yo creo que la sociedad coreana intentan ser todos uno, nadie destacar, nadie ir como de... Aquí estoy yo, soy súper extravagante. Sí. Son como muy discretos, muy elegantes, minimalistas, podría decir. Ok. Pero creo que siempre van muy bien arreglados y creo que esa es más bien la moda en Corea, ¿no? Como discreto, elegante, pero sin... Es que no sé cómo decirlo... Sin resaltar sin demasiado. Individualista. Sí, no existe esa individualidad de querer ser diferente. Fíjate que yo sentí, la primera vez que vine a Corea, dije, ¿por qué todos se ven tan formales? Sí. ¿Sabes? Yo me sentía Vagabundo, una ¿no? vagabunda. Sí, pero eso es Te lo verdad. juro que me faltaba la guitarra y ponerme a tocar en la calle. Cierto. Porque yo vine y pues bueno, yo vine con mi ropa de México también, Sí. ¿sabes? Y bueno, en México sí hay gente que tiene un sentido de la moda, pero bueno, los hombres en general no, como que no nos enfocamos tanto, Sí. ¿no? En qué color combina con el otro, o cómo me veo, como más limpio, Es etcétera. verdad, Entonces yo vine con mi ropa de México con numerotes y Sí, es verdad. Ya. y ver a toda la gente así tan formal, sí me impactó un poco. En España, ¿cómo se visten ustedes? Jolín, bueno. Jolín, Yo es me que- encanta la expresión de jolín. Jolín. Es española, ¿verdad? Sí. Jolín se dice en España en general, ¿no? Jolín es como el diminutivo de otra ¿Se puede Sí, decir? sí, aquí cosa. Como me decir joder, cuando sí. estás así en un dices Sí. jolín. 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 Es como una Jolines. versión más light. Más light de joder. Porque siempre en México, en otras partes de Latinoamérica, cuando intentamos imitar el acento español, Sí. generalmente la mayor parte del tiempo usamos esa palabra para... joder. Sí, es que jolín, es que no sé qué está pasando. Más o menos así lo imitamos. Pero bueno, la moda bueno. en España, ¿cómo es? Ay, ¿Cómo sí. Bueno, es que yo, a ver, la verdad es que yo nunca he tenido un buen sentido del amor. Entonces yo, pues, la verdad es que nunca, en España, vale, sí que sentí que es muy bueno tener tu propio estilo. Y la verdad es que en España yo estuve como en mis años de adolescencia y siempre estaban como las tribus urbanas, ¿no? Claro, sí. Entonces yo, pues, tuve una época, pues, muy emo, de, pues me gusta vestir de... Perdón, es que Con me tu encanta. delineador y... Sí. Me encanta la época emo de todo el mundo. Sí, Sí. en México también estuvo fuertísimo. Sí, yo creo que sí, en Latinoamérica en general, o fue en México. Sí, también en México sí fue muy fuerte. Fue Sí, muy sí, fuerte. sí. Y bueno, pues yo entonces, pues mi sentido de moda pues se regía en cuanto a ese estilo, ¿no? Pero yo pues no tenía un estilo muy sofisticado de moda. Siempre pues iba con una camiseta, que tenía como 10 camisetas de bandas, y entonces Nirvana. las iba rotando, sí. Tuve esa época. My Chemical Romance. Y luego mis pantalones negros y mis zapatos negros. Y así todos los días, siempre rotando las cosas, ¿no? Entonces no. Sí. Pero la verdad es que yo sí que sentí que a la gente pues le gustaban así ser diferente, un poco diferente a sus compañeros otros de clase. Claro, Aunque sea dentro del mismo estilo, pero siempre un poco pues original. Yo quiero ser, porque es como que eres un poco más respetable, si eres un poco más original. Sí. En plan- Ok. Es como querer ser especial un poco. Sí, a veces claro. en España. Porque son mucho más extrovertidos también, ¿no? Sí, Los sí. españoles en Sí. comparación a los coreanos. Claro. Y eso también se representa en cómo te vistes. Sí. ¿Tú, Itana, cómo te vestías en España? Uf, yo he pasado de todo. Sí. De la más lolita a la más fashion a
todo. Entonces, cuando ustedes vinieron aquí a Corea y vieron que esta moda, que es muy diferente a la de nuestros países, ¿les costó adaptarse un poquito? A mí sí. Sí, cambiaron su forma de Yo es que ya había tenido la crisis varios años antes, porque siempre desde pequeña me expresé de una manera que... Es que claro, Madrid es una gran ciudad, donde yo crecí. Son personas también bastante cerradas de mente y demás. Entonces yo ya había pasado ese de... Esto no encaja aquí. Entonces era como, mira, esto es lo que me gusta, así es como me he visto. Entonces cuando vine a Corea sí que siempre me siento... Destacas más porque, por supuesto, no parezco coreana, ¿no? Y por encima te vistes un poco igual diferente, pero es como que ya había aclarado mi gusto antes de venir, entonces como que sigo vistiéndome igual. Ok. Tú, Miki, pues ya cambiaste, supongo, todo. Yo, a ver, no sigo, ¿sabes? No sigo siendo la más fashionista como ves ahora mismo. Pero sí que cambió un montón, porque es que yo, pues de tener cero, es que me daba igual como vestir, que yo que me ponía una camiseta y unos pantalones y, bueno, como ahora, pero a ver, que básicamente me metió un poco de presión, ver cómo la gente iba vestida en la calle, me metió bastante presión, dije, uy, ahora mismo, entonces tengo que cuidar un poco, pues, cómo combino los colores, o cómo combino, pues, dependiendo de qué estilo me estoy vistiendo, pues tengo que como tener más... Como uniformes para actos sociales. Ok. Un poco. Yo, por ejemplo, entrevistas y demás, por supuesto, y supongo que a Miki también le pasará. Sí, dependiendo de la ocasión. No sé si a vosotros os ha pasado, pero imaginad que un día vais vestidos, pues como está hablando Miki, ¿no? Con la señora camiseta, los pantalones, todo cómodos. Sí. Ese día te van a tratar diferente que el día que vas bien arreglado, con una americana. Entonces, es que es una sociedad bastante superficial, que muy bien, pero es lo que es.